Hola amigos, mi nombre es Óscar Sande y estoy encantado de poder colaborar nuevamente con Logos Televisión en un nuevo programa que hemos titulado Dificultades del aprendizaje. Estoy seguro que si usted no tiene hijos, se va a beneficiar igualmente. Si usted tiene hijos y esos hijos no tienen ningún tipo de problemas en el aprendizaje, en el colegio, etc., también se va a beneficiar. Y si usted tiene algún niño, algún hijo o algún familiar que tenga algún hijo con problemas en el aprendizaje, seguro que esta información le va a dar un poquito de material para empezar a comprender por qué este niño puede tener estos problemas y de qué manera podemos empezar a ayudarlos. Como saben, las series que presentamos, por ejemplo, esta en particular, están diseñados para compartir información con el público en general. Esta información no ha de ser utilizada para el tratamiento en casos individuales. Para citas en particular con nosotros, tenemos un servicio a través de una website en Australia, newfootsteps.com.au, en el cual tenemos una sección de español. Si usted hace clic en la sección de español, allí puede reservar cita con nosotros. ¿Okay? Nosotros estaremos en Australia y usted estará en cualquier parte del mundo donde esté viendo este programa. ¿De acuerdo? En sí tenemos que explicar que evidentemente la información que estamos presentando siempre va a tener una cantidad limitada o un aspecto limitado de información que no voy a poder transmitir con ustedes a través de un vídeo o de un programa televisivo. ¿De acuerdo? Esta es nuestra website y trabajamos con una terapeuta que ayuda a los niños en su hablar y en su psicomotricidad. Es una terapeuta que realiza diferentes programas con ejercicios y para ayudar a los padres que tienen niños con dificultades del aprendizaje. Ella se llama Jennifer Wright y es una de nuestras colaboradoras allá en Australia. Bien, cuando un niño tiene problemas de aprendizaje, en realidad lo que tiene es problemas a la hora de procesar información en una u otra área en el aprendizaje. Esto puede ser a través de dificultades a la hora de recibir la información o a la hora de sacar la información hacia afuera. O sea, puede tener problemas a la hora de que esa información le llegue a él para que él la pueda asimilar y comprender, o problemas, a pesar de que entiende la información, problemas a la hora de expresar y sacar su resultado fuera y poder expresarse correctamente. En mi caso en particular, yo tengo 5 hijos, 3 de ellos son hijos naturales y los 2 pequeñitos son 2 niños adoptados. El pequeño Lucky tiene 6 años y la pequeña Kyla recién ha cumplido 5. Ambos proceden de un ambiente hostil desde el punto de vista en el cual un niño ha sido expuesto a cosas que un niño nunca debería haber estado expuesto. El pequeño Lucky llegó a nosotros con 18 meses de vida. Desafortunadamente vino por maltratos en el hogar. Sus padres tenían problemas con las drogas, el alcohol y la violencia de género. Igualmente, nuestra pequeña Kyla fue removida de la mamá justo después de nacer. Llegó a nuestra casa después de 10 días y ese era el periodo en el cual en el hospital dejan a los niños que han estado expuestos a drogas durante el embarazo de la mamá. Llegó donde nosotros, estuvo con nosotros unos meses, luego fue puesta con el papá. El papá, para ser de una manera diplomática, creó un daño psicológico en la niña y la niña regresó nuevamente a nuestro cuidado y desde entonces ambos nosotros tenemos la custodia de estos 2 niños, son nuestros hijos y van a estar con nosotros en principio legalmente hasta los 18 años y esperamos que hasta mucho más, evidentemente, y que estén contentos con nosotros y que nosotros seamos su familia como nosotros les consideramos a ellos nuestros hijos. ¿Okay? De hecho, yo soy papá y mi esposa es mamá para ellos 2.
El caso es que podemos ver en ellos como un ejemplo personal, un ejemplo directo a nosotros, muchos de esos problemas de aprendizaje. Y podemos identificar, hasta cierto punto evidentemente, cuántos de esos problemas del aprendizaje vienen como resultado directo a, a- a- a su historia, de cómo fueron engendrados, cómo se desarrollaron en el útero de la mamá, a qué fueron expuestos dentro de ese útero, a qué fueron expuestos o dejaron de ser expuestos una vez que salieron del útero de sus madres. Y luego todo eso cómo está jugando en la parte del subconsciente de estos niños que les está impidiendo desarrollarse más adecuadamente o a la misma altura que muchos de los niños, compañeros de clase de ellos, por ejemplo. Conduciendo allá en Australia, regresando de la clínica, escuché a un ministro, el ministro de Educación, en la radio. Y este ministro de Educación estaba hablando de que era un poquitito injusto que niños que están o bien adoptados por problemas familiares en sus familias nativas, o adoptados o niños de acogida, tendían a no ser estudiantes buenos y tendían a no llegar a la universidad y completar estudios universitarios. Bueno, el caso es que, según él, estas estadísticas eran inaceptables. Bueno, pues estuve muy cerca de llamar, no soy de las personas que llaman a la radio, pero estuve muy cerca de llamar para decirle y recordarle a este ministro que hay ciertos niños a los que las circunstancias en la vida no les ha dado una moto que vaya a 300 kilómetros por hora, sino las circunstancias de la vida les ha dado una pequeña Vespa que su velocidad máxima son 80 kilómetros por hora. Y que las desventajas que la vida les ha dado a estos niños son tales que lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de facilitar y entender por qué hay una dificultad en el desarrollo, por qué hay una dificultad en el aprendizaje. Bueno, el caso es que hay diferentes manifestaciones con los niños en relación a esas dificultades. Pueden tener dificultades de coordinación, a la hora también de leer o escribir, o dificultades para deletrear. Pueden tener problemas con la escritura, dislexia, dispraxia, un déficit de atención, o al mismo tiempo a la hora de comprender y seguir instrucciones. Tienen la memoria corta, como que tienden a que se le olviden las cosas. Tienen problemas a la hora de escuchar o a la hora de hablar. Una postura deficitaria, en otras palabras, adoptan una postura extraña, por ejemplo, cuando quieren escribir, se inclinan sobre el papel y adoptan una postura súper extraña. También problemas de coordinación, parecen torpes o propensos a accidentes, poco activo o lo opuesto, hiperactivo, percepción visual pobre, problemas de autoestima y confianza. Cuando leo esta lista y lo comparo con nuestros dos niños pequeñitos, posiblemente muchos de esos puntos se aplican a ellos. Y el caso es que hay ciertos atributos, ciertos condicionantes que han causado o potencialmente han podido causar muchos de estos problemas. ¿Ok? Entre otros, la genética. Hace tiempo atrás escuché a una persona que grabó un programa de televisión nacional en Estados Unidos para decir que el problema eran las vacunas. Si tú vacunabas a tu hijo iba a ser autista. Así que él proponía una campaña en contra de la vacunación de los niños. El caso es el siguiente. En mi experiencia clínica, tengo, por ejemplo, un par de gemelos, dos niños gemelos. Sus padres no vacunaron a ninguno de los dos, entonces no hay vacunas que están involucradas en ello, en estos dos niños. Uno de los gemelos es autista y el otro no. Y sin embargo, no están
vacunados. Al mismo tiempo, tengo otros gemelos vacunados. Uno es autista y el otro no. Entonces, no podemos reducir el argumento de que mi niño tiene dificultades del aprendizaje en las vacunas. Está basado en ciertos casos esporádicos y en realidad tenemos muchos más contribuyentes que pueden hacer que estos niños tengan dificultades en el aprendizaje. ¿Okay? Por ejemplo, empezamos por el embarazo. Puede haber peligro de aborto espontáneo, tonos musculares pobres de la mamá, influencia o infecciones en etapas específicas, infecciones en la mamá, toxemia, líquido amniótico reducido, nutrición deficiente de la mamá, insuficiencia placental, pensamientos y sentimientos y, por ejemplo, diabetes o la presión muy alta durante el embarazo. Imagínate lo siguiente. Imagínate una mamá o una joven que descubre que está embarazada. Conocemos ya a día de hoy que a partir del tercer mes, mínimo desde el tercer mes, todavía no hemos descubierto si previo a ello, pero definitivamente a partir del tercer mes en adelante, los sentimientos de la mamá son transferidos al bebé. Y se sabe también actualmente que si la mamá tiene pensamientos negativos contra ese bebé, como por ejemplo, interpretar que el bebé es un intruso, que el bebé no debería estar ahí, que en realidad ella, la mamá, no quería quedar embarazada y ahora el intruso, va a causar un problema en su vida, y que el pensamiento general y diario es el de abortar, ese bebé, cuando nazca y se desarrolle, va a estar más propenso a tener una baja autoestima, una dificultad de interrelación social y dificultades en ciertas áreas del aprendizaje. Tan solo por el hecho de que la transferencia de sentimientos y emociones negativos y que causan, digamos, una impresión de rechazo en ese feto, en ese bebé que está creciendo en el útero, y que queda imprimido en el sistema límbico, que es el sistema en el cual las acciones subconscientes del pensamiento son realizadas. Si una mamá está embarazada, ama mucho a ese bebé, pero se rompe el tobillo y tiene que quedar en cama, o se rompe la pierna, tiene que quedar en cama por muchos meses de ese embarazo, y la mamá pierde tono muscular, sabemos que cuando la mamá no tiene suficiente tono muscular, eso está directamente asociado a un bajo tono muscular con el bebé. ¿Qué ocurre? Que cuando el bebé nace, el bebé por mucho tiempo no es capaz de mantener su cuello recto y de sujetar su propio peso. Ese mismo bebé va a tener problemas a la hora de dar la vuelta, cuando tiene que dar la vuelta de espalda y ponerse boca abajo. Ese mismo bebé va a tener problemas de mantener su propio peso cuando quiera comenzar a gatear. Y son esos procesos de movimiento los que también habilitan cierto mapeado del cerebro para que luego le pueda servir a ese bebé en años venideros a la hora de aprender y asimilar conocimientos. Sabemos, por ejemplo, que una mamá que está embarazada y se le desarrolla diabetes a través del embarazo, esa diabetes causa una privación de oxígeno. Esa privación de oxígeno es interpretada por el sistema límbico del bebé como asfixia o que alguien le está tratando de asfixiar y que en realidad no es bienvenido. Quiero que entiendas una cosa. El ser humano, y lo vemos principalmente cuando tenemos un bebé indefenso en la mano, el bebé está diseñado para ser amado. Y ese bebé, en su diseño de ser amado,
solo puede interpretar correctamente información en el sistema límbico que venga con impulsos de amor. Hay impulsos que todo bebé recibe que no son impulsos de amor, aunque no sean voluntariamente adquiridos. Por ejemplo, la mamá no es que odie al bebé porque tenga diabetes, es algo que la mamá tiene, pero la mamá no está intentando sofocar o asfixiar al bebé. Sin embargo, por el hecho de que el bebé no tiene un sistema cognitivo desarrollado, eso va a ocurrir años después. El único sistema que en esos momentos está almacenando información a través de sentimientos y emociones es el sistema límbico. Entonces, ya hay una predisposición, incluso antes de que el bebé nazca, a que ese bebé sienta que este mundo no le está necesariamente dando impulsos de amor para los que está diseñado, sino impulsos de opresión, guerra y destrucción. Aunque sean involuntarios, aunque no sea la voluntad de la mamá hacer daño. Por ejemplo, en mi propio caso, yo fui un niño 7 mesino. Y se sabe a día de hoy que los 7 mesinos tienen más problemas, no solo problemas físicos a la hora de desarrollar sus pulmones, a la hora de desarrollar su oído, etc., sino al mismo tiempo también tienen problema de confianza, tienden a ser más aislados, tienden a desconfiar, tienden a tener pocos amigos, a no confiar mucho de las personas. Y se ha determinado de que esto es en relación con el hecho de que ellos fueron nacidos de una manera prematura. Ellos nacieron prematuramente. Si la mamá está amando a ese bebito que está creciendo dentro, y luego ese bebito nace, y en lugar de recibir el impulso de amor que el sistema límbico está esperando, que es ir al pecho de la mamá, reconocer el olor en el pecho de la mamá, porque el olor del pecho de la mamá, el primer colostrum que está saliendo, es el mismo olor para el bebé que el líquido amniótico en el cual ha pasado los últimos 9 meses. En lugar de sentir el calor de la mamá, el amor transferido de la mamá sobre él, lo cogen y lo ponen en una caja de cristal o en una incubadora. Ese impulso es un impulso negativo. Ningún bebé está naturalmente diseñado para entrar en una incubadora. Entonces, lo que ocurre es que su sistema límbico tiene que ahora interpretar un impulso para el cual no está diseñado. Y normalmente lo interpreta asumiendo una emoción a ese impulso. En casos como el mío, por ejemplo, es una sensación de rechazo. Mi mamá me estaba esperando, me decía que me quería mucho, esas emociones estaban traspasadas hacia mí, sin embargo, cuando nací, no desde un punto de vista cognitivo, pero desde un punto de vista límbico, me abandonó. Porque un bebé, si solo puede ver perfectamente entre 20 y 30 centímetros, si no te ve, no existes en ese momento. Entonces, por 7 meses mi mamá me está diciendo que me ama, sus emociones son positivas acerca de mí, yo pongo mi confianza en ello desde el punto de vista límbico, porque evidentemente el niño no tiene un sistema cognitivo de pensar. Se guía por impulsos, emociones y sentimientos impregnados en el sistema límbico, que hasta ese momento ha estado virgen, pero que está recibiendo toda esta información continuamente. Y luego, cuando está puesto dentro de la incubadora, esa información o ese impulso negativo, el sistema límbico tiene que colocarlo de una u otra manera. En la mayoría de los casos, como es algo que nunca tendría que haber pasado, no sabe interpretarlo correctamente. ¿Sabes qué? Esa interpretación almacenada en el subconsciente, que es prácticamente una de las áreas del sistema límbico, va a ser manifestado de una u otra manera cuando este niño empiece a crecer. Va a tener más problemas sociales o va a tener más problemas, por ejemplo, emocionales, va a sentirse más incómodo, por ejemplo, cuando le abracen,
o al mismo tiempo, según cómo su sistema límbico lo haya interpretado, va a tener una necesidad tremenda de que lo abracen. O sea, no sabemos en qué manera va a reaccionar dependiendo cómo ese sistema límbico haya interpretado ese impulso negativo. El sistema límbico está bien activo, especialmente en los primeros 7 años de vida, que son los destinados a que ese niño absorba un montón de información. Pero si esa información ya está condicionada a un mapeado del sistema límbico que tiene errores, luego también va a condicionar al nivel de aprendizaje. En el parto y el posparto tenemos también otros contribuyentes. Por ejemplo, si el parto es prolongado o precipitado, si hay un malestar o un estrés fetal, si hay una premaduridad. En otras palabras, eso ha sido la traducción del inglés, nace prematuro. Si sale la cabeza primero o salen las piernas primero, va a tener un significado a la hora del aprendizaje después. Si el niño ha nacido por cesárea o si ha necesitado ventosas para sacarlo, si ha habido un trauma posparto o enfermedades posparto o reacciones adversas a algún tipo de medicación, problemas de digestión, si tiene cólicos, algún tipo de reacción a la leche de la mamá o a la leche de fórmula. Si tiene una débil integración de los reflejos primitivos, si por ejemplo tiene algún tipo de problemas con el tacto y el movimiento. Se sabe a día de hoy que abuso físico no es solo lo que una persona hace al niño desde un punto de vista negativo, sino lo que una persona deja de hacer a un niño que un niño necesite. Por ejemplo, experimentos demuestran que si tú consigues poner una venda sobre ratoncitos de laboratorio que han nacido con la capacidad de ver, no hay problema alguno a la hora de ver, pero si tú pones una vendita en esos ratones y les pones la venda por un determinado tiempo, una vez que le quitas la venda, ya esos ratones que nacieron sin ningún problema visual, ya no pueden ver. Lo mismo ocurriría con un niño. Si un niño nace y tú le pones una venda a ese niño, aunque ese niño haya nacido sin ningún tipo de problema visual, en otras palabras, todo lo que necesita para ver está ahí, pero le pones una venda y le pones una venda por los primeros 4 meses de vida, al cabo del 4.º mes tú le quitas la venda y ese niño está ya ciego. Ese organigrama, esa estimulación de ese organigrama no ha ocurrido cuando tendría que haber ocurrido y ese niño ya no puede aprender a ver. Es como que el tren ha pasado desde ese punto de vista. ¿Okay? En la siguiente presentación vamos a hablar de, por ejemplo, qué cosas durante el parto de un niño que es amado por su mamá, amado por su papá, y de los primeros 6 meses pueden influir a la hora de que este niño esté teniendo en estos momentos problemas en el aprendizaje. Así que la parte número 2 está todavía por venir y les invito a que la vean. Un saludo.